¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Hemos estado hablando en La Libreta de Mamá acerca del llamado y el diseño de la maternidad. Una de las cosas que decíamos en uno de los episodios anteriores es que a veces somos una mamá que se queda en casa, pero nos dejamos abrumar por todo el trabajo de la casa, por el trabajo físico que necesitan los niños, o sea, las cosas que ellos necesitan para estar bien, y que nos desenfocamos un poco acerca del alma, de cuidar sus corazones y de guiarlos, instruirlos y disciplinarlos. Entonces, señores, hoy tenemos un episodio especial porque tenemos con nosotras una mami que se queda en casa y el Señor le ha dado una gracia tremenda. No es que nos vamos, no vamos a llegar ahí, pero estamos aquí con la esperanza de que ella nos guíe un poquito y nos dé un poquito de su perspectiva y de lo que el Señor le ha enseñado acerca de quedarse en casa y ser una madre intencional, una madre que realmente tiene su corazón en el hogar, porque siempre hemos hablado que es un asunto del corazón, ¿verdad? Y bueno, nos acompaña Perla Chan, señores. Hola. Hola, ¿cuánto tiempo? Perla es de nosotras, es de Señora, nuestra ustedes iglesia. saben. Así presenta que tú sabes que yo soy. No, Sigue. sigue. Ustedes saben que Perla empezó con nosotros en la libreta de mamá. Sí. De hecho, fue por Perla que grabamos. Y yo me acuerdo que realmente, Perla, tú dijiste que tú eras como una abogada. Que no, una adulta que no lo ejerce. Que no lo ejerce. Sí, es abogado y no lo ejerzo, y soy adulta y Y tampoco, tampoco lo le ejerzo. Porque le dedicas a sí mismo mucho tiempo a tus niños y estar tirada en el piso y eso con tus niños. Cuéntanos. Sí, no, realmente yo disfruto mucho eso. Para mí eso es... He descubierto en la práctica que es parte de el diseño que el Señor puso en nosotras, pero descubrí eso cuando abracé el diseño. No que yo vine de fábrica y ya yo sabía que este era mi diseño. Incluso la Biblia es bien clara cuando nos dice que el lugar de la mujer es en el hogar, y eso es innegable. Sin embargo, hay diferentes etapas de la vida y yo he pasado por diferentes etapas. Yo empecé, mi esposo y yo vamos a tener 13 años de casado este año. Wow. Y por eso hemos vivido diferentes etapas. Entonces los niños llegaron un poco más tarde, que comúnmente tú ves que los niños llegan como que el primer año, el segundo año, por ahí. A nosotros los niños ya nos llegaron en el 8º año de matrimonio. Wow. Y eso contrajo el hecho de que ya nosotros estuviéramos más preparados quizá, o más maduros en muchas cosas, en nuestros roles, que hayamos pasado dificultades, porque fueron difíciles los primeros años, y que el Señor nos permitiera como que entender, no, todavía a los hijos no se lo voy a dar ahora, porque tenemos que trabajar unas cosas en específico del carácter de ustedes, y cuando esté listo llegan los hijos. Entonces, por eso cuando llegaron en un momento en el que ya yo entendía mi rol y lo abrazaba. Cuéntanos un poco sobre eso y cómo tú llegaste a eso, porque antes de tener los hijos, Sí. o sea, tú eras emprendedora. Un terremoto, señores. Yo a veces digo que soy un terremoto, pero Perla era otro terremoto. No, Entonces, ¿cómo tú llegaste a tomar la decisión antes de tener los hijos, ¿verdad? Sí. De que ibas a estar en la casa para esa etapa. Sí. Y si era algo, discúlpame, que ya tú y tu esposo habían hablado antes y todo eso. Sí, realmente, como tú decías, yo tuve muchas etapas, aún estando casada.
no, eso fue justo antes de casarme, yo estaba en un puesto de gerencia y fue muy jovencita. Entonces, eso me enseñó a muchas cosas de la organización, de la planificación. Y después de ahí, yo siempre tenía como el deseo de emprender algo. Yo soy como Cecia, que siempre todos los días me invento una idea nueva de emprendimiento. Y quería emprender este proyecto, pero siempre tenía en mi corazón el deseo de que fuera un proyecto que yo pudiera como que conjugar con mi familia. Que si yo estaba ahí en la empresa, pudiera tener a mis hijos ahí. Y tuve ese emprendimiento por algunos años, que fue Denel Café, mucha gente que se acuerda todavía, y fue interesante porque durante esos años no concebía y estábamos tratando intencionalmente de quedar y no conseguía, o sea, no quedábamos. Y llegó un punto que el nivel de estrés que me estaba gestionando estar ahí era alto. Y mi esposo me dijo, en una conversación que tuvimos, recuerdo que nos fuimos a la playa, oramos y hablamos por eso, y él me dijo, mi amor, yo estoy tomando la decisión de sacarte de ahí. Y eso para mí fue, y mira que me emociono todavía cuando lo recuerdo, porque no fue como que un algo machista que él me dijo, como yo te voy a sacar de ahí. No, fue como un gesto de amor, de cuidado, de protección. Y yo creo que todas las mujeres, por más fuerte que queramos parecer y la número uno y la empoderada, sabemos que deseamos ese cuidado protector. Porque eso es la manera en la que Dios nos hizo. Ese es el diseño. Entonces, recuerdo que mi esposo me dijo eso y a partir de ahí, pues nos llegó una oferta de venta y vendimos el emprendimiento. Y entonces, justamente como a los 2 meses de haber vendido eso, yo quedé embarazada. ¿En serio? Literalmente. Y fue como una respuesta del Señor. Sí. Entonces, Kiki, por ejemplo, lo que tú me decías, que cuando yo tomé esa decisión fue interesante porque Santiago, que va a cumplir 5 años, nació en la primera semana de la pandemia. Y en ese momento todo el mundo estaba en la casa. O sea, yo no tenía que decidir si me iba a quedar en la casa o no. No, ya estaba en la casa en la pandemia. Entonces, esos 2 años de 2020, 2021, como al 22, que ya todo el mundo poco a poco se fue, y que yo veía a mis amigas, a todo el mundo en mi entorno, que ya poco a poco se reintegraban. Entonces yo me quedé, ok, ¿y entonces yo qué hago ahora? Porque ¿cuál es mi rol en este mundo? Entonces ahí también tomamos un momento, mi esposo y yo, de orar mucho por eso, porque yo sentía esa necesidad de estar en mi casa y lo veía de una manera muy lógica según yo. Yo decía, bueno, si voy a salir, tengo que contratar a alguien para que me cuide al niño. Entonces, lo que voy a ganar, una parte importante, se va a ir en la crianza del niño. El cuidado. Entonces, pues no tiene sentido, porque ya yo me lo pago a mí misma. Y yo me quedo y cuido al niño. ¿Te lo pagas? ¿Te lo pagas? No, pero realmente sí fue algo así. Y entonces ahí empezó la conversación. Y yo siempre digo, y a las parejas jóvenes que aconsejamos, siempre le decimos, señores, traten de hablar de eso, por favor, antes de casarse. Porque nosotros no habíamos hablado antes de casarnos de que si me iba a quedar en la casa a tiempo completo y no. Y de hecho, ayer conversando con mi esposo antes de venir para acá sobre esto, él me decía, wow, yo he visto cómo tú has pasado de diferentes etapas y han sido muy diferentes. Porque antes, cuando yo era gerente o cuando era propietaria de un negocio, mi mentalidad era que la mujer lo puede todo y que tú puedes y que Dios te dio las capacidades de hacer diferentes cosas. Y es verdad, Dios te la dio las capacidades, pero esas capacidades son mejor aprovechadas cuando tú la haces dentro del lugar que Dios te dice que tú debes de estar. Amén. Entonces, nada, ahí hablamos, conversamos y yo lo que esperaba, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo lo que esperaba era como que él me dijera, sí, quédate en la casa, tú tienes que quedar en la casa y él no. O sea, fue una conversación entre los dos de ponernos de acuerdo. Y la Biblia habla mucho de eso, de estar de acuerdo. Y yo creo que hay situaciones diferentes. Hay madres que quieren hacerlo, pero que sienten que sería como irresponsable de su parte por la carga económica que tienen en el hogar y decir, mi amor, yo me voy a quedar en la casa. O como yo, que están esperando que sea el esposo que te diga, tú tienes que quedarte en la casa. Y en mi caso no fue así. En mi caso fue como que esta situación, que los dos teníamos esa pregunta de que, ¿y entonces quién va a cuidar al niño? En ese entonces solamente teníamos a Santiago, ahora tenemos a Santiago y a Nora. Y a raíz de ahí, buscando la dirección del Señor, llegamos a la conclusión de que
la inversión más grande de mi tiempo y la remuneración más grande que yo tengo ahora mismo está en mi casa. Y llegaron ofertas, en ese mismo año llegaron ofertas de trabajo interesantes que yo, pero mira, pudieras colaborar porque no nos sobra el dinero, o sea, no estamos en una situación económica en la que yo te puedo decir, mira, no sobra el dinero, me voy a quedar en la casa. No, porque no tiene que ver con Siempre el dinero. es una decisión de fe. Es una decisión de fe. Y yo veo mucho el ejemplo de nuestro pastor Marrero, que estuvo aquí en uno de los episodios, y de su esposa. O sea, vivir por fe. Ella se queda en la casa y está en la casa y siempre lo ha hecho. Y ha hecho trabajos como más voluntariados en nuestros centros y eso, pero está en la casa con sus hijos. Y para mí eso es un gran ejemplo, porque si ellos pueden y no tienen carencia de vestido y de comida, de las necesidades básicas, que son las cosas que nosotros necesitamos realmente, entonces cualquiera puede hacerlo. O sea, el dinero no es realmente, es como limitar al Señor de su providencia. Exacto. O sea, yo estoy diciendo que yo no me puedo quedar en la casa porque el Señor no me puede proveer las cosas que yo necesito. Y también lo que pasa es que hemos llamado necesidades a deseos. Claro Hemos llamado necesidades a cosas que en verdad son deseos que tenemos, son cosas que nos gustan y que las llegamos a ver como necesidad, pero que se vive sin ellas. Así es. Y en lo que, dentro de todo lo que tú decías, yo veo también que nosotros nos hemos dejado arrastrar por la cultura. Sí. Es eso, o sea, nosotros entendemos, o sea, estamos hablando aquí y hemos sido bien reiterativas en eso, del cumplir con el diseño de Dios. Sí. Pero dice, bueno, pero como tú dijiste, bueno, yo no fue que aprendí eso, no fue de que salí y voy a cumplir con el diseño de Dios. Sí. Pero también cuando lo entendemos, no es que lo abrazamos, porque nos falta fe. Nos falta esa fe porque venimos como con todas esas cosas, todas esas luchas, o sea. Y el mundo nos bombardea día a día. Es una presión. Decíamos en el episodio anterior que Milka estaba leyendo en un libro de unos padres que le decían a sus hijas como procuren casarse con un hombre que ustedes puedan tener la opción de quedarse en la casa. Tú sabes, no que vamos a buscar a una gente por interés ahora, lo decíamos, tú sabes. Esa visión, que el hombre tenga esa visión. Si nosotros, por ejemplo, yo no tengo hijas, son varones los míos, Sí. pero si tuviera hijas, yo quisiera como darle esa opción, o sea, de enseñarle el diseño desde pequeña, porque realmente es como... es un trabajo para la eternidad. Lo que pasa es que nos hemos acomodado aquí a lo que, bueno, a trabajar. Nosotros salimos a trabajar, lo otro. Señores, las almas, escúchame que te interrumpa, las almas de nuestros hijos son eternas. Son eternas. Y se habla mucho de estar presente en los lugares donde uno no es reemplazable. Y para mí eso también fue muy importante. Tú sabes, yo puedo ser reemplazable en cualquier institución, pero en mi casa yo no soy reemplazable. Una persona de servicio o una persona de cuidado no me va a reemplazar. Hay un trabajo que tengo que hacer yo. Y por eso es muy importante. Me gusta mucho que tú mencionas el hecho, ese ejemplo de ese libro, Amor y Respeto, que habla de eso. Sí. Es interesante porque pudiera verse como por interés, como que criar a tus hijas de manera interesada, que se busquen a un compañero que pueda mantenerlas. Sin embargo, me gusta mucho el ejemplo de Proverbios 31, porque en Proverbios 31 está hablando de la mujer virtud. Y dentro de la virtud te está diciendo todas las cosas que la virtud hace. Sin embargo, cuando tú empiezas en los primeros versículos de Proverbios 31, te está hablando de una madre hablándole a su hijo y diciéndole a su hijo, que es un rey, le está diciendo a su hijo, mira, mi hijo, no hagas esto, no te des al vino, no hagas tal cosa. Y entonces abajo, mujer virtuosa aquí en la llegada te está diciendo el modelo de esposa que él debe buscar. Entonces, sí, así como nosotros debemos enseñar a nuestros varones el modelo de esposa que deben buscar, debemos enseñar a nuestras niñas el modelo de esposo que deberían buscar. Y eso no está mal porque tenemos el ejemplo aquí fundamentado en la Biblia. Y hasta cuando uno está, o sea, me hace pensar cuando Tatis y yo empezamos a ser novios, nos sentamos con ustedes, contigo y con Jody, porque como son una pareja también intercultural, nos sentamos para escuchar algunas cosas. Y una de las cosas que Jody estaba preguntando, porque o sea, nuestro caso es diferente porque yo soy la americana como hembra, o sea, los roles como diferentes. Y una de las preguntas que Jody hizo fue como, ok, Tatis, ¿cómo tú vas a proveer para ella en el futuro si ustedes llegan a casarse? Y fue muy bueno porque ya
ya en el momento de pedir la mano a mi papá, mi papá le preguntó lo mismo. Exacto. Entonces ya como desde, o sea, empezar la relación, yo le había hecho esa pregunta, ya tenía respuesta. O sea, ya él había pensado, yo voy a hacer tal cosa, estoy trabajando en esto. Sí. Y pudo responder, pero es algo que no siempre se pregunta al principio, como tú dijiste. Claro. Puede parecerse muy interesada, Sí. como si yo digo, ¿y cómo tú vas a ¿Y cómo tú por me mí? vas a Pero eso es como el diseño. padre, mi papá estaba preocupado Sí, por eso. claro. Y le preguntó, o sea, le ha preguntado a todos los novios Claro. de mis hermanas y así. Claro que sí. Porque es parte del diseño de Dios. Como tú vas a Exactamente, el proveer. hombre es proveedor, o sea, desde Génesis, el hombre es proveedor y eso es lo que vemos. Eso es Entonces, así. el hombre tiene que tener la capacidad de proveer. Ahora, que haya una situación específica en la que el hombre no pueda proveer por algo que se salga de sus manos, que tenga un momento específico entre trabajos en el que no pueda proveer. Hay muchos tipos de situaciones. Nosotros Claro que sí. lamentablemente no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo caído donde el pecado ha roto mucha de la idea que el Señor tenía inicialmente con eso. Pero eso no quiere decir que no podemos abrazar ese diseño. Y si nos apegamos a la Biblia, como que vamos viendo las respuestas. Claro. ahí. Perla, y una conversación que tú y yo hemos tenido varias veces, y la última vez que estábamos hablando de eso, tú me decías que muchas veces nosotras fallamos en ver el trabajo del hogar como una gerencia, un rol que requiere organización, intencionalidad. Y bueno, nosotros hablamos mucho de eso, de que, y el menú, y Perla me pregunta, dime, Mara, ¿lograste el ¿Hiciste menú? el menú? ¿Hiciste el menú de las, y qué sé yo qué? Entonces, cuéntanos acerca de esto, cuéntanos acerca de esta visión que el Señor te dio de ver tu rol en el hogar como un rol de gerencia. Sí, cuando nosotros, mi esposo y yo tomamos la decisión de que yo iba a estar en la casa, iba a trabajar desde la casa a tiempo completo, yo tenía el peso de que siempre me faltaba algo, que yo siempre, algo no estaba saliendo bien, ya sea con la eficientización de la comida, de que se desperdicie comida o de que no se haga, de que te llegue la noche y tú no sabes qué va a cenar. Señores, yo no sé a quién le pasa, pero esa es la peor hora. Sí, ya lo sabes. Que te llegue la noche. ¿Y qué vamos a hacer de cena? Cecia no, porque Cecia empieza a la 1 a hacer la cena. Perfecto, eso No, está eso súper está bien. bien, Eso está debe A ser las 5 de así. la mañana a veces. Ajá, así mismo. Yo conozco gente que hacen, mira, un menú en la mañanita tempranito. O sea, eso es perfecto. Entonces, todas esas cosas se fueron acumulando y yo fui recordando, ven acá, cuando yo tenía una posición de gerencia, yo tenía que responderle a un jefe y yo no tenía excusa de que si yo lo hice, que si no lo hice, yo tenía que hacerlo. Y yo quería hacerlo porque esa era la posición en la que yo estaba. Y me iba muy bien. Y de hecho alcancé esa posición por hacer un trabajo eficiente. Entonces, en mi casa no puede ser que en mi familia, que es la gente más importante del mundo para mí, yo le esté dando algo tan desordenado. Entonces, ahí fue como que empecé a entender ese concepto de la gerencia del hogar y verlo de esa manera. Ok, ¿qué hace un gerente? Se asegura de que todos los procesos estén funcionando, delega muchas cosas que tenga que delegar, prioriza, ve la misión y visión de tu casa. Mira, para hacerte un paréntesis, Santiago, que va a cumplir 5 años, yo me estaba poniendo muy nostálgica. Le decía a mi esposo, ay, yo no puedo creer que vaya a cumplir 5. Hay cosas que yo he querido lograr con él que todavía no he hecho. Y él me dijo, mi amor, pero haz una lista de esas cosas y tú tienes un tiempecito todavía para lograr que yo tuve. Yo me estaba ahogando en un vaso de agua, es verdad. Yo puedo hacer una lista. Yo tengo 1.700.000 listas en mi teléfono y todos los días hago una diferente. Y ahí hay una que es precisamente para lograr esas cosas con Santiago. Pero básicamente hablo del orden y de cómo ese orden nos lleva a cumplir la misión y la visión que tenemos con nuestra familia. Porque si mi deseo es quedarme en la casa para honrar al Señor con mi diseño, pero también amar a mi esposo, proveer un hogar donde mi familia quiera llegar, donde se sientan a gusto, donde los hermanos, las personas de mi entorno, las parejas jóvenes que vienen, que se sientan a gusto, que se sientan cómodos, que se sientan como que es un hogar que los recibe con amor. Para yo lograr eso, entonces yo necesito hacer un trabajo de administración y administrar este hogar. Y tú me recomendabas, yo recuerdo que tú me recomendabas en esas conversaciones, Milka, tómate una mañana quincenal. Una mañana quincenal donde tú tal vez vayas a The Grounds, no a hablar con todo el que te encuentres, sino en verdad tomar el tiempo de oración, de meditar y de apuntar, espérate, ¿cuál es el menú? ¿Cuál va a ser el menú de este mes o de esta quincena? ¿Cuáles son las cosas que quiero lograr en esta quincena en la casa? Y
Y yo lo he hecho poco, pero las veces que lo he hecho, Cada vez que me ve, me dice, mami, tengo Mamitas, que hacerlo. miren, llévense de todo lo que Perla diga hoy. No hagan como Milka. Ay, No, no, pero no, por no, lo no, menos llega porque sin la son, tú intención. sabes, qué sé yo, las mañanas mías siempre son como esas. Entonces, Sí, a sí, veces sí. yo he modificado eso. A veces lo que hago es cuando él se duerme. Exacto. Como él exacto. duerme 2 horas, no lo voy a dejar durmiendo solo en la casa, pero me Sí. pongo y digo, Sí. bueno, espérate, déjame hacer el menú, Sí. déjame ver qué cosas se quieren lograr. Sí. Y así. Entonces, Perla, como gerente de tu De mi casa, casa. dinos así. O sea, yo sé que tú tienes Sí. muchas listas, muchas Sí, cosas. sí. Pero así como tú le has dicho muchas cosas a Milka. Ujú. Por ejemplo, ¿qué cosas tú le dices a las madres aquí Ujú. por ejemplo, con Sí, respecto tanto a ese papel gerencial como a ese hacer intencional en las actividades también con los niños? Sí, eso es sumamente importante porque a lo que decía Milka, yo le decía, mira, saca el tiempo para organizarte. Ujú. Porque hay madres que me dicen, ay, Perla, pero yo veo que tú eres tan creativa y que estás haciendo estas actividades, que sé yo qué. Sí, pero hubo una planificación para eso. No fue que yo estaba sentada una tarde a las 3 de la tarde echándome fresco y de repente me llegó la iluminación. Ay, vamos a una tarde vamos a de una té. tarde de té. No, no siempre es así, hay que planificarse. Entonces, lo primero es sacar ese momento a solas con mamá. O sea, solamente es un día, puede ser un día cada 3 meses. Lo que sea, pero que tú tengas este momento, porque estando en etapa de la vida con niños pequeños es difícil y a mí me pasaba eso, que yo con niños, o sea, que yo me siente de que a planificar, ahí no va a salir nada. Yo necesito silencio, Claro. necesito un tiempo en el que yo pueda sentarme y orar por mi hogar y entregar la dirección de mi hogar al Señor y ver las áreas en que necesito afinar algunas cosas y sentarme a hacerlo. Entonces, esas cosas prácticas, lo primero, tomarte ese tiempo para hacerlo. Y de ahí, entonces, va a surgir más creatividad, porque es que en el silencio encontramos respuesta a muchas cosas que ya están ahí. El Señor me las puso y te las puso. Lo que pasa es que hay tanto ruido de afuera en tu mente que no te deja ver esas cosas todos los días. Porque, por ejemplo, en mi caso, nosotros disfrutamos mucho una tarde de té con los niños, pero no quiere decir que en tu caso tú no puedas hacer otra cosa completamente diferente. Porque tú conoces a tu familia mejor que nadie también, y las cosas que les gustan y eso. Pero nosotros sí somos mucho de tradiciones, de ritmos del año. Nosotros celebramos cuando llega la primavera, el verano, el otoño, invierno, todo. Celebramos ahora que viene, que empezamos la cuaresma, en estos 40 días hasta la Semana Santa, celebramos mucho eso. Y básicamente son como cositas sencillas que hacemos en el hogar para recordarnos a todos en la etapa del año en el que está. Y eso le da a los niños mucha seguridad, les da como que una noción del tiempo también, que es muy buena. Algo que a mí me gusta que nosotros hacemos mucho es que a la hora de la cena, nosotros siempre tenemos 2 velitas en el comedor. Y esas velitas las prendemos. Cuando yo estoy sirviendo los platos, yo prendo esas 2 velas y estoy sirviendo la cena y los niños vienen y ellos lo que quieren es apagarla porque es un cumpleaños. Tú sabes, tú supiste, ¿verdad? Que si hay velita prendida es un cumpleaños. Y eso le da como tanta emoción. Entonces yo vi ese comportamiento, esa alegría que ellos tienen. Entonces yo dije, ok, vamos a orar. Primero vamos a orar, vamos a dar gracias por la semana, por todo lo que se te ocurra. Y después, entonces, cada uno de ustedes puede apagar su velita. Ese es un ritual que tenemos. Todos los días. No lo hacemos todos los días, ok. pero lo hacemos con cierta frecuencia porque es como que quiero que sea algo especial, que no sea como tan repetido. Pero sí, eso es algo que nos ayuda a estar juntos y a ver que tenemos algo especial. Pero puede ser un día, o sea, no tiene que ser un día feriado ni nada así. O sea, no, es un día cualquiera, un martes 15 cualquiera. Mira, hoy vamos a hacer esto y vamos a dar gracias especialmente por todo lo que tenemos aquí. Y lo que estamos comiendo es salami con pan, por ejemplo. Y vamos a dar gracias. Y sí, y ese tipo de actividades a nosotros nos ayuda mucho. Sí. Me Al aire- encanta. ¿Cómo? Dale. Al aire libre también, yo veo que tú haces Sí. muchas actividades. Sí, para nosotros es muy importante salir afuera, aprovechar nuestro entorno. Eso, yo he notado que la naturaleza es el mejor combate para las pantallas. Si hay una mamá que está luchando con el tiempo en pantalla con sus hijos, sácalos, llévalos afuera. Perla, pero yo no tengo patio. Ok, vamos al parque. Perla, pero no tengo un parque cerca. Ok, vamos a caminar la acera. Lo que tú tengas que esté afuera, Claro. afuera. Y a los niños les encanta. Y yo he podido ver cómo mis hijos
como que su semblante cambia cuando nos pasamos una tarde afuera completamente. Y no hace falta que tú tengas recursos grandes para poder salir, es lo que sea, pero que sea afuera y que no incluya una pantalla, porque entonces de nada nos sirve ir afuera con la pantalla. Claro. Ahí ya se dañó el plan. Sí. Sí, eso quizás hace una buena introducción también con mi pregunta, porque yo iba a preguntar cómo esas cosas suenan tan bien y quizás es la etapa donde yo estoy, donde estoy agotada, el embarazo me tiene, o sea, Sí, ya estoy sí. en el final y estoy agotada Sí. en cada momento. Entonces hay muchos momentos donde realmente uno dice, no, es que sería mucho más fácil simplemente ponerle Daniel un rato y yo voy a descansar también y después Sí. hacemos otras cosas. Sí. ¿Cómo tú manejas como los momentos donde estás agotada, no quieres hacer las cosas y cómo tú puedes como retomar el tiempo y volver a ser intencional Sí. en la crianza con los Sí, niños? mira, para mí eso es una excelente pregunta. Eso, yo estuve en tus zapatos en los que estaba embarazada y con un bebé pequeñito. Y eso es, la fatiga es real, señor, el cansancio es real. En todas las etapas de la maternidad, uno siempre, yo creo que Claro. ese es el factor común que tenemos toda la madre. No, y uno dice, ya, yo estoy loca por dar a luz para poder estar menos cansada, pero es mentira. Mentira, tú vas a seguir cansada, porque entonces Más vas a estar trasnochada. Sí, pero realmente hay que hacer cambios en nuestro estilo de vida como madres. Y eso yo lo aprendí más recientemente. Yo recuerdo que cuando le hicimos la rutina de sueño a Santiago, él se dormía y perfecto, y entonces yo me quedaba despierta hasta tarde. Y lo comentaba con una amiga y ella me decía, mamá, pero es que tú tienes que crearte una rutina de sueño a ti también. Y yo, pero mira. Y eso como que se resonó mucho conmigo y varios años después fue que lo puse en práctica y vi la diferencia, porque entonces estaba muy cansada durante el día, pero me estaba acostando muy tarde. Entonces dije, no, espérate, yo tengo que acostarme más temprano, porque el error en el que caemos muchas madres es que después que se duermen los niños, nosotros queremos hacer todo lo que no pudimos hacer en los últimos 15 años, lo queremos hacer esta noche. Eso es verdad. Y eso es un problema, porque entonces al otro día es como un círculo vicioso. Al otro día tú estás súper agotada, tampoco haces nada bien, y entonces la próxima noche quieres hacer otra vez lo mismo. Y nunca sales de ahí, de ese cansancio. Ahora, en tu caso hay un factor, ¿verdad? Externo. Interno, externo. Ya lo sabes. Que es el cansancio físico. Pero después que tú tomas en cuenta eso y tomar en cuenta que el cuidado de nuestro cuerpo también es muy importante y lo vemos en la Biblia. O sea, tú estás tomando suficiente agua, tú te estás alimentando bien. Eso es una prioridad para ti. Las cosas que tú pones en tu cuerpo que te dan energía. Y no solamente beber café, sino realmente alimentarte bien. Porque a veces tú estás deshidratada y tienes un dolor de cabeza y un sueño y es simplemente por falta de agua. La doctora aquí nos puede decir. Es así. Es muy importante. El agua tener lo resuelve todo. el agua. Sí. No, miren, en verdad yo he visto Sí. esa realidad de un día que yo estoy como con un dolor de cabeza y como con esa incomodidad y me pregunto, ven acá, yo he tomado agua. Yo he tomado No nos suficiente cuidamos. agua. El agua lo resuelve. Entonces, El agua lo en resuelve medio de ese todo. cuidado Sí. de mamá y en ese enfoque de cuidar a los míos, muchas veces nos olvidamos de que tenemos que cuidarnos para ser capaces de brindar ese cuidado. Exacto. Y eso es algo que queremos también preguntarte, ¿cómo tú en medio de tantas cosas, Sí. de tanto trabajo que requiere la maternidad, tomas el tiempo para cuidarte a ti misma, cuidar tu matrimonio? Porque es que son Sí. muchos roles. Sí. Sí, porque ella se queda en casa, pero ella hace muchas cosas. Porque a veces creemos que quedarse en casa es como tú Sí, sabes no sí, hacer sí, nada, sí, pero sí, tú haces muchas cosas. Sí, claro. Bueno, y parte de lo que, para terminar de responder la pregunta de Kiki, que es tan interesante, y es de cómo manejar el cansancio y cómo uno lograr hacer eso. Yo creo que organizar y poner límites saludables. Porque, por ejemplo, en mi casa, si mi hijo va a ver un televisor, él tiene un horario específico, tiene un tiempo específico que puede verlo, y entonces yo aprovechar y descansar en ese momento. Porque si él está viendo eso, que sea algo aprobado por nosotros, como sus padres, ok, yo me voy a sentar y me voy a descansar en ese momento. No te Claro. pongas entonces a fregar, porque tú vas a terminar más cansada y cuando se acabe la hora de ver televisión estás agotada. Y, no Y puedes la hacer loza nada. está científicamente comprobado que la loza se multiplica. Usted no va a acabar de fregar. Fregado ahí, Sí, interminable. sí, exactamente. Pero entonces, volviendo a lo que tú me preguntabas, qué cosas yo hago para priorizar. Asimismo, como en una gerencia, hacer una lista de prioridades. O sea, es imposible que mis hijos estén teniendo una infancia, una crianza efectiva y feliz si mamá está
muy enferma, si su salud mental no está bien, todas esas cosas. Irritable que uno se pone. Irritable. Óyeme, paga no con hay ellos. cosa más irritable que una mamá embarazada, recién parida y trasnochada. Uno está irritable, porque si no descansaste, no, estás irritable. Y llega un punto en que pudiéramos caer en el error de pensar de que yo tengo toda la carga. Y yo creo que eso nos pasa a todas las madres, trabajen o no. O sea, trabajen fuera de la casa o trabajen dentro de la casa. Pensamos, no, porque yo tengo que hacerlo todo, yo tengo que hacerlo. Sí, pero tú poco a poco has ido llenando esa carga de cosas que nadie te dio. Pero que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Usted está casado, usted tiene un compañero. Y en el caso de que no tenga un compañero, podemos delegar también. Y pedir aprender ayuda, a pedir usar tu ayuda. comunidad. Exactamente. O hacerlo cada día, hacer algo. Porque Sí, no tú puedes queremos hacer una comer cosa. el elefante completo. Exactamente. Puedes hacer una cosa con cada día, pero es importante, y ahí vuelvo y te recalco lo que hablábamos ahorita de tomar ese día cada cierto tiempo para sentarte. Yo lo voy a Porque hacer, lo ese prometo. día, y tú lo hablas con tu esposo y yo estoy segura que ellos van a honrar eso porque tú estás priorizando tu salud en integral. Entonces, en mi caso, mi esposo sabe, mi esposo a veces por trabajo tiene algunos viajes. Cuando él está de viaje, eso significa que yo tengo que estar 24/7 con la carga completa. Entonces, cuando él regresa, precisamente a raíz de uno de los viajes, yo le digo, yo necesito un día para mamá. Y él, ok, vamos Yo le voy a poner este planificarlo. episodio a mi esposo. Sí, un día para mamá, claro que sí. No, porque tú vas a tener entonces muchos días para mamá. No, ustedes, cada quien decide la frecuencia con la que lo necesita, ¿verdad? Sin abusar. Sin abusar, Cecia. Pero un día para mamá. Y eso es súper importante, porque aparte de que organizas, tienes un tiempo con el Señor, como que sin interrupciones. Que eso es otra cosa también. El tiempo con el Señor, en medio de la crianza, en medio de estar en el hogar, para mí ha sido una de las cosas más bellas que yo he encontrado. Porque si bien es cierto que todo el mundo te dice, levántate temprano antes de que los niños, señor, una gente trasnochada, que se durmió hace 30 minutos, no se puede levantar 30 minutos después de que leer la Biblia. O sea, se puede. Y si tiene la energía para hacerlo, excelente. Pero nadie te está diciendo que eso es parte, que tú tienes que complementar eso para tú ser una buena cristiana o una buena madre. No, tú puedes leer la Biblia a las 3 de la tarde. ¿Quién dijo que? O sea, se puede. De hecho, a mí me gusta más porque mis hijos me están viendo leyendo mi Biblia. Y yo les digo, yo comentaba esto con una amiga que me decía eso, que ella está aprendiendo a hacer eso mismo. Y yo le decía, sí, porque es que yo no le puedo decir que eventualmente hay que leer la Biblia, que la Biblia es buena, y ellos no me ven teniendo una relación con el Señor leyendo mi Biblia. O sea, yo necesito que ellos me vean y entonces yo marco esos parámetros. ¿Y cómo tú haces? Porque son muy chiquitos y se mueven mucho. Yo les explico. Ahora mamá se va a sentar y voy a leer mi Biblia. ¿Y tú te crees que no me interrumpen? Claro que sí. Y yo vuelvo con amor y les digo, no, ahora no puedo jugar contigo porque estoy leyendo mi Biblia. Cuando termine, vamos a jugar. Y poco a poco volver otra vez y hacer ese énfasis en lo que estamos haciendo. Esas son las cositas que me han ayudado. Perla, yo sé que tú quieres compartir algo de estos libros, Ay, Perla, sí, ¿verdad? sí, Porque yo ella tengo yo le dije que ella es amante a los libros, ¿verdad que sí? Sí. Y miren, y ustedes no se pueden perder un próximo episodio que vamos a tener con Perla. Porque ella, y sigan el arte de leer. Esa es su cuenta, el arte de leer, para que ustedes sean también, para que cultiven, ¿verdad?, ese amor por la lectura. Pero yo sé que estos libros tienen algo que tú quieres decir. Sí, no, de realmente estos son algunos de mis libros favoritos que yo traje. Hay algunos que están en inglés, pero igual han sido como un regalo del Señor. La lectura para mí es una herramienta clave en la crianza, empezando obviamente por la lectura de la Biblia. Pero en general, porque leer hasta con los niños te ayuda a conocerlos mejor, a conocer y a comunicar cosas que quizás tú estás cansada de decírselo, pero que a través de la lectura tiene otro sazón y ellos como que, oh, mira, sucede así de esta manera. Y este libro que está aquí debajo, se llama Cultura Materna, ese libro me ha enseñado mucho, es como una recompilación de una escritora y educadora que se llamaba Charlotte Mason, y ella hablaba mucho de que mamá, aunque esté en la casa, no quiere decir que esté estancada, sino que debe seguir creciendo. Señores, el hecho de que tú estés en la casa, tú debes seguir creciendo. Hay un desarrollo profesional que debe de seguir sucediendo en la casa. O sea, yo he aprendido cosas de filosofía, del arte, de la vida, de ciencia,
después que estoy en la casa. Y es precisamente por esto. Y, Que no es para ver Netflix. Usted se va a quedar en la exacto, no es para ver Netflix, estaba en la casa. Y eso, ese concepto de la culturización de mamá es que el miedo que muchas veces tienen las madres, que en algún momento yo lo tuve, es que, wow, pero que si yo me quedo en la casa por 15 años, puede ser por toda la vida, pero digamos que por 10 años, cuando yo vuelva a la fuerza laboral, si vuelvo, si es lo que el Señor me llama en ese momento, yo voy a estar nula, obsoleta, yo no voy a saber nada. Entonces, precisamente está como que alimentando un poquito ese conocimiento. No para volver necesariamente a la fuerza laboral, sino para seguir compartir eso con creciendo. tu familia y para seguir creciendo, porque tú estás creando y el hogar es la primera plataforma de educación, la primera y la más principal. Perla, ¿tú sabes de qué yo me acordé ahora? A ver. Veces, ¿sabes? Me llegan esas cosas. El otro día, tú publicaste algo en El Arte de Leer que, mira, hasta una amiga me escribió y me dijo, mira, yo leí esto y esto fue tan poderoso. Y es que tú decías que en medio de hacer actividades con los niños, cosas que le gustan a los niños, cosas para la familia, a veces nos olvidamos como madre de tener un hobby, de tener Sí. algo que me guste Yo quiero hacer tener a un mí. hobby. Sí. Entonces tú preguntabas, ¿Cuál sería mi madre, hobby? ¿hay algo que a ti te gusta? Exacto. Hasta esa pregunta, mamá. O sea, ¿hay algo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Yo he tenido esa conversación con personas, con madres, esposas, esposas que no tienen hijos, en todo tipo de contexto. Y es sorpresivo que a veces no sabemos. Porque en nuestra cultura estamos diseñados como a trabajar en automático. Todos los días yo tengo que hacer algo, hacer, pero no solamente por el disfrute. Y hemos satanizado que hacer algo para disfrutarlo está mal. Y vemos en el modelo de la Biblia todas las veces que las personas hacen cosas simplemente porque la disfrutan. O sea, por ejemplo, Pablo hacía tiendas. Y él la vendía, le sacaba un dinerito también, pero las hacía, le gustaba. Tú sabes, hay muchos ejemplos. Entonces, hacerme esa pregunta, acá que a mí me gusta, porque eso yo lo aprendí de una madre más anciana que me dio ese consejo y me dijo, Perla, ¿qué tú estás haciendo para desarrollar tu creatividad? Algo que te guste, que salga de ti, que te guste. Y yo tuve que pensar mucho. Y después de muchos años descubrí las acuarelas, descubrí que me gusta, descubrí que se me da con facilidad. Y yo no fui nunca la niña artista, dije que estaba pintando en la clase. No, yo hacía 2 palitos y una cabecita y ya, eso era una gente, eso era lo más que yo podía hacer. Y ahora en esta etapa de mi vida he descubierto el arte. Pero para ti puede ser cualquier cosa, puede ser cantar en la ducha, lo que sea que te guste. Algo Rascarte el ombligo, como dijo rascarte el Olga ombligo. una vez. Por Dios, si te aquí. gusta, eso es tuyo y protege ese momento de hacerlo. Claro que sí. No, y algo que pasa mucho en los contextos entre mujeres es que a veces nos juzgamos mucho mutuamente. Ay, y sí. y en mi posición, yo te digo, si yo vengo donde Cecia y le digo, mira, busca un hobby, busca algo. ¿Tú sabes cuál es tu respuesta? Yo no tengo tiempo. ¿Con qué tiempo? Yo quisiera, estoy pensando Yo ahora mismo. quisiera, pero no tengo el tiempo. Esa es siempre la respuesta. Y a veces la respuesta viene con juicio y dice, ¿tú por qué te quedas en la casa y tienes tiempo? No, señores, quedarse en la casa significa que yo no tengo un horario laboral Mira. de 8 a 5. Significa que yo estoy... Y que 24/7 acaba. Y hay cosas que no se acaban. Y a veces también con eso hay que poner sus límites. Por eso la importancia de la rutina con los niños y que se vayan a dormir. Hay un límite. Pero hay que sacar ese momento porque el tiempo está. Lo que pasa es que tú lo estás usando para otras cosas. Es cierto, tienes razón. Los únicos que no tienen tiempo son la gente que está muerta. El Mira, tiempo tú lo tienes, pero ya está ocupado en otras cosas. Entonces vamos a ir rebobinando y viendo en qué usarlo. Oye, pero yo estoy feliz, de verdad, porque tú estás aquí hoy y nos has enseñado tanto. De verdad que sí. Lástima que el tiempo, el tiempo en televisión, Eso como sí. que se va volando. Sí. De verdad, dime algo con lo que tú quieras que las madres se queden de este episodio. Bueno, Proverbios 31, versículo 27, está atenta a la marcha de su casa y no come pan de balde. Mamá, no hay manera en la que tú puedas estar atenta en la marcha de tu casa si tú no estás en tu casa, si no estás presente. No puedes estar atenta. Y tú puedes decir, sí, pero yo me la resuelvo para estar lo más posible. Lo más posible no es estar todo el tiempo. Y no come pan de balde no es perezosa, no está de vaga, sino que es proactiva. Y pídele al Señor. O sea, el Señor es fiel en oración y Amén. Él honra el diseño
que Él ha puesto en nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Perla, de verdad. De verdad, de verdad. Ha sido de mucha bendición y yo sé que también para cada una de ustedes, Perla es una bendición y será una bendición siempre. Así que, mamitas, las dejamos por el día de hoy. Esto fue La libreta de mamá.